Saludo a todos los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Eliseo y esto es Pentecostalismo Máximo. Espero que estén muy bien y que el Señor esté bendiciendo mucho sus vidas. Y si están pasando por alguna lucha, recuerden que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Y hoy específicamente en la lección número 6 sobre las lecciones bíblicas, del apóstol Pablo, lecciones de la vida y el ministerio del apóstol de los gentiles para la iglesia de Cristo, comentada por el teólogo Linnea Cabral. Vamos a estar hablando sobre Pablo en el poder del Espíritu. El texto áureo, para poder empezar con esta gran lección, se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, que dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La verdad práctica es que una vez movidos en el poder del Espíritu podemos ser exitosos en la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. La lectura bíblica en clase se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 7, que dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El objetivo general de esta lección es concientizar de que es preciso vivir en la plenitud del Espíritu para hacer la obra de Dios. Como objetivos específicos, vamos a, en primer lugar, exponer que Cristo debe ser predicado en el poder del Espíritu. En segundo lugar, identificar el argumento de Pablo sobre la plenitud del Espíritu. Y en tercer lugar, presentar la fuente de enseñanza de Pablo sobre el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, los obstáculos en el camino de la vida cristiana son numerosos. Solo el Espíritu Santo puede conducir la vida del creyente entre esos obstáculos. Cuando Pablo ejerció el ministerio, el Espíritu Santo fue el agente fundamental para que el apóstol peleara la buena batalla, terminase la carrera y guardara la fe. Pablo comenzó la caminata en el Espíritu y terminó en el Espíritu. Así debemos tratar de tener de suma importancia al Espíritu Santo en nuestra vida. Su unción es indispensable para nuestra caminata con Cristo y no podemos vivir sin Él, mucho menos exigir su presencia en nuestras vidas. Debemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, a modo de introducción, movido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo pasó a tener como misión de vida dar testimonio de Jesús y probar que Él es el Cristo. Hechos 19, versículo 21 y 22. En esta lección, mis amados hermanos, vamos a ver cómo Pablo predicó a Cristo en el poder del Espíritu. Su argumento sobre la plenitud del Espíritu Santo y la fuente de revelación del Espíritu Santo en su ministerio. Confirmaremos que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y como dije, como punto central, para hacer la obra de Dios es preciso vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, recordemos que son 3 tópicos y cada tópico tiene 3 subtópicos. Empecemos por el primero, y ahí dejo el mate. Predicando a Cristo en el poder del Espíritu. El primer subtópico dice así: Pablo movido por el Espíritu. El libro de Hechos muestra que después de su conversión, Pablo se quedó
algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9 al 19. Y luego enseguida él predicaba a Jesús, que era el Hijo de Dios, en las sinagogas. Hechos 9:20. Más tarde, cuando llegó a Jerusalén, dice, Pablo hablaba osadamente en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 29. Era el poder del Espíritu Santo que lo movía de tal modo que el apóstol no tenía otra misión, sino predicar a Jesús y a este crucificado, como dice Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos allá. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El segundo subtópico es el camino de la predicación. Después de la estancia en el desierto de Arabia por 3 años, después de haberse convertido, Pablo vuelve a Damasco y de ahí fue para Jerusalén, como relata Gálatas capítulo 1, al versículo 18. No tuvo una calurosa recepción porque los cristianos en Jerusalén, inclusive los apóstoles, aún temían la presencia del antiguo Saulo de Tarso. Hechos 9, versículo 26. Con algunas reservas, él fue acogido en la iglesia madre, y todos oyeron su testimonio que dio, y sin intimidarse, él predicaba osadamente para los judíos y los griegos de la ciudad. Menciona Hechos 9, versículo 28-29. Entre tanto, mis amados hermanos, Pablo recibió una revelación de que debería salir de Jerusalén. Hechos, capítulo 22, versículo 17 y 18, dice así: Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Y quién era este? Nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. El tercer subtópico dice, Pablo y los 2 viajes misioneros. En el primer viaje misionero, Pablo no estaba solo, sino que era acompañado y asistido por Bernabé, que era un consejero competente. Los 2, Pablo y Bernabé, pasaron por varios lugares y visitaron a los discípulos que estaban en Antioquía, Fenicia, Chipre y otros pequeños lugares. En el segundo viaje misionero, el apóstol y Bernabé vuelven ellos a Antioquía, porque la iglesia de esa ciudad había crecido y se tornó el punto de partida para visitar a otras ciudades, como menciona Hechos capítulo 16, versículo 18. En ese viaje, entonces, ellos pasaron por Listra, Trofas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio y por fin Éfeso. En todos estos viajes, el Espíritu Santo era quien guiaba el ministerio de Pablo. Elías Cabral nos deja como comentario: nadie recibe el bautismo en el Espíritu antes de creer en Cristo como Salvador. Es necesario entender esto. Algo que distingue la doctrina pentecostal es que el bautismo en o con el Espíritu Santo es una obra distinta a la regeneración, al nuevo nacimiento y por sobre todo subsecuente, o sea, que pasa después de la conversión. En síntesis del tema 1, en sus viajes misioneros, el Espíritu Santo movió a Pablo en el camino de la predicación. Como aporte pedagógico, llegamos a la lección 6.
Ya estudiamos temas como el mundo de Pablo, la persecución, la conversión, la vocación y el mensaje de la cruz. Para recordar algunos puntos importantes, debemos entender que hay una unidad en estas lecciones que traspasan la vida y el ministerio de Pablo. Y no olvidar que enseñar es el arte de transmitir esta enseñanza tan importante que nos ha dejado el apóstol. Y debe hacer sentido en nuestra vida para ser llevado a la práctica. Por eso, recordando las anteriores lecciones, debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo siempre debe estar guiándonos en todo aspecto. El segundo tópico es el argumento de Pablo sobre la plenitud del Espíritu Santo. El primer subtópico, que hallo muy interesante este tópico, Pablo aclara la enseñanza sobre la plenitud del Espíritu Santo. En los capítulos anteriores, después de la separación entre Pablo y Bernabé, el joven Timoteo y Silas pasaron a acompañar al apóstol. Entonces, cuando Pablo volvió a Éfeso, se encontró con un grupo de discípulos que seguían las enseñanzas de Apolo y fueron bautizados con el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. Este bautismo es el bautismo en aguas. Entonces, esos discípulos oyeron hablar de Jesús, mas no conocían la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante. Ellos habían creído, como dice Hechos 19, fíjense lo que dice Hechos 19, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, dijo Pablo, cuando creísteis? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos ya habían creído. Ahora, ¿por qué es que ellos habían creído? Porque Apolos estaba en Corintio, dice el versículo 1, para recorrer las regiones, hallando discípulos. Para uno ser discípulo debe profesar cierta creencia. Si yo digo que una persona es discípulo de Mahoma, es porque sigue las prácticas y cree lo que enseñó Mahoma. Como dijimos en la lección número 4, para ser apóstol primeramente era necesario ser discípulo. Es lo mismo acá, y para ser discípulo uno debe creer y afirmar ciertas doctrinas. En tal caso, Pablo pregunta si recibieron el bautismo, si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Por lo tanto, Pablo ya tenía en sí entendido de que ellos ya eran personas que habían nacido de nuevo. Entonces, ellos habían creído en Cristo, pero nada sabían de la experiencia del Pentecostés. Pablo percibió que a pesar de haber creído en el Cristo de las Escrituras, ellos no habían recibido el poder del Espíritu Santo para volverse testigos del Señor. ¿Por qué? Porque hay que recordar una cosa que es muy importante. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es un revestimiento de poder, como menciona Hechos de los Apóstoles. El Señor Jesús lo deja muy en claro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, dinamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El punto crucial del bautismo con el Espíritu Santo, mis amados hermanos, es dar testimonio, anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es una fuerza que nos impulsa, y con ello también vienen los dones, vienen obras, maravillas, señales para la confirmación del Evangelio. Pero el bautismo en el Espíritu Santo tiene como único fin el dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre señala a Cristo. Entonces, el segundo subtópico dice que es necesario creer para recibir el Espíritu Santo. Nadie recibe el bautismo en el Espíritu Santo antes de creer en Cristo como Salvador, como dice Iñaki Cabral acá, una gran verdad. Solamente después de pasar por la experiencia de la conversión para regeneración,
de reconocer a Jesús como Salvador, entonces, y recién entonces, el Señor concede el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y cuando uno se arrepiente, se bautiza en agua, que era una señal de, en aquella época, básicamente de estar de acuerdo con la doctrina, llegar a ser partícipe de las enseñanzas. Entonces, recién ahí recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el contexto que nos habla acá, Hechos capítulo 2, es el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el día de Pentecostés. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo sobre una persona convertida. Nunca una persona que no sea creyente puede ser bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, el tercer subtópico habla de que Pablo orienta a Apolo. Hechos 18, versículo 21. Hechos 18, 21. Dice así, 21 al 28. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Este es Pablo que está hablando en Corinto. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién era Apolos? Era un judío de Alejandría, ciudad de Egipto, de gran cultura en aquella época. Ciertamente Apolos tuvo una elevada formación, principalmente en el conocimiento de las Escrituras Sagradas, y se destacaba por la elocuencia, o sea, tenía una buena oratoria, podía dar una buena exposición, tenía una buena homilética. Se volvió discípulo de Juan el Bautista a la distancia y creyó en el mensaje de él. ¿Cuál era el mensaje de él? Vamos al mensaje de Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11, que dice así: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Apolos entonces se volvió predicador de Cristo, pero no había experimentado aún el poder del Espíritu Santo. Hizo discípulos en Éfeso, los cuales eran fieles a su mensaje. Cuando Pablo envió a Aquila y a Priscila para Éfeso, tenían por objetivo
orientar a Apolos acerca de la venida del Espíritu Santo. Antes de que el apóstol llegara a Éfeso, Apolos fue a Corinto. Entonces, el síntesis del tema 2, el apóstol Pablo tuvo cuidado para aclararle a Apolos al respecto de la plenitud del Espíritu Santo. Como aporte teológico, inicialmente, mis amados hermanos, el bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento por el pecado. Una señal, no un marco de una nueva vida en Cristo. Como Apolos, Hechos 18, 24 al 26, que leí recién, los cristianos en Éfeso tenían conocimiento apenas del mensaje de Juan. Precisaban de una instrucción adicional sobre el mensaje y el ministerio de Jesucristo. Ellos creían en Jesús como el Mesías, sí, mas no atendían a la importancia de la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, volverse un cristiano involucra el arrepentimiento de pecados y el abandono del pecado, más también cercanía con Cristo por la fe. Así los cristianos de Éfeso tenían el mensaje incompleto. ¿Y cómo uno puede acercarse a Cristo por la fe si uno está muerto en delitos y pecados? Por medio del Espíritu Santo. Apolo se convierte en el predicador de Cristo, pero aún no había entonces experimentado el poder del Espíritu Santo. El tercer y último tópico es la fuente de enseñanza de Pablo sobre el Espíritu Santo a los Efesios. El primer subtópico es las Escrituras como fuente de revelación sobre el Espíritu Santo. Viendo que Pablo, mis amados hermanos, era un erudito de las Escrituras, su primera fuente de conocimiento acerca de la divinidad era la revelación del canon del Antiguo Testamento. Recordemos que en aquella época todavía no estaba terminado el canon del Nuevo Testamento. Entonces, lo que más tenían armados era el Antiguo Testamento, que estaba hace años ahí. Entonces, siglos. Su comprensión sobre Dios, basado en el Antiguo Testamento y sus enseñanzas, era monoteísta, como para los demás judíos. La doctrina de la Santísima Trinidad, más específicamente a la persona del Espíritu Santo, estaba presente en el Antiguo Testamento de forma subjetiva. Era como cubierta, estaba como ahí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová está ahí, desciende, los consume, etc. Pero ¿qué era este Espíritu? Cuando viene Jesús, Jesús era, además del Hijo de Dios y Dios mismo encarnado, vivía en la plenitud del Espíritu. Y Jesús básicamente nos deja al Espíritu Santo que está en esta tierra para que nos lleve hacia Él, para que podamos crecer con Él y al mismo tiempo para ser el sustituto, entre comillas, de Cristo en la tierra. Pero hay algo que hay que entender. Pablo sabía específicamente que la comprensión que se tenía sobre el revestimiento del Espíritu Santo, sobre cuando el Espíritu Santo bautizaba desde la época en que muere Malaquías, que fue el último escrito, hasta los tiempos, el tiempo de Cristo, tiempos del Nuevo Testamento, es que el Espíritu Santo cuando bautiza iba a bautizar con un sentido de poder, carismático, en un sentido para dar elocuencia a la palabra. Eso es algo que está atestiguado específicamente en los libros apócrifos y demás. ¿Y cómo nosotros podemos basarnos en libros apócrifos? Quizás dicen muchos, porque no están en la palabra de Dios. Sí, pero uno puede ver la comprensión que se tenía del ministerio del Espíritu Santo y lo que era el bautismo con el Espíritu Santo para muchos. Por lo tanto, podemos definir y saber que nuestra doctrina no es algo que surge de la nada, es algo que viene de hace siglos que se creía. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un poder de revestimiento para dar testimonio, para evangelizar en el poder y la plenitud del Espíritu. El segundo subtópico, el Pentecostés como fuente de revelación del Espíritu Santo.
La segunda fuente reveladora del Espíritu Santo era la experiencia vivida por los apóstoles en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice así, Hechos 2, del 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si el Antiguo Testamento mostraba al Espíritu Santo de una forma subjetiva y como tapada, misteriosa, sin mucha procedencia, y no sabíamos mucho sobre él, el Nuevo Testamento, en especial desde Pentecostés, revela la actuación del Espíritu Santo de manera objetiva y clara. Y esto es muy fuerte porque la comprensión del Espíritu Santo se expande muchísimo más. Si el Espíritu Santo hubiese venido antes, entonces hubiese opacado la comprensión que nosotros deberíamos tener sobre Él. ¿Y cuál es? Que el Hijo vino al mundo para aplacar la ira del Padre, y de esta forma el Espíritu Santo viene para llevarnos a Cristo, y Cristo nos lleva hacia Dios. El tercer subtópico, Pablo enseña acerca del Espíritu a los Efesios. Hechos, capítulo 19. Hechos 19, versículo del 1 al 6 dice que aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo después de... Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, o sea, en agua, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después, ¿sí?, de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Al enseñar sobre el Espíritu Santo a los efesios, Pablo, mis amados hermanos, no deshace el mensaje de Juan el Bautista ni de Apolos. Al contrario, el apóstol fortaleció el mensaje de Juan el Bautista y reveló al Cristo profetizado por Juan exactamente como el que había de venir, como dice el versículo 4. A continuación, Pablo anuncia sobre el Espíritu Santo a los efesios, los cuales recibieron el mensaje que había sido consumado en el día de Pentecostés. Entonces, ora por ellos y les impone las manos sobre sus cabezas. Y el Espíritu Santo es derramado como lluvia abundante sobre todos, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, como dice el versículo 6. Este es el punto al que iba. Acá se inicia un gran avivamiento en la iglesia de Éfeso. Esta experiencia llevó a los discípulos de Éfeso a anunciar a Jesús como Salvador, e hizo a la iglesia crecer. En este tiempo, señales y prodigios fueron marcas externas de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Esto es el porqué, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da poder, dinamis, nos vuelve dinámicos para dar testimonio del Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo, de su obra expiatoria, de su obra sustitutiva, de el Evangelio. Dice
el libro del Espíritu Santo en la Biblia, la actuación del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, en la página 175, dice así, acerca de la llegada del Espíritu Santo. Es mejor entender aquí también que la imposición de manos fue un medio para alentar su fe y precedió a la venida del Espíritu Santo, y fue una acción separada. Luego, enfatizar que estos discípulos habían recibido la experiencia plena del bautismo con el Espíritu Santo. Lucas declara que hablaron en lenguas y profetizaron. Y esto es lo que en el pentecostalismo se entiende como la señal, un sector grande del pentecostalismo, el cual yo también proceso, pero hay muchos que no es necesario creer en la evidencia o señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Uno puede ser pentecostal y sostener que hay varias señales, pero que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia separada, es una obra, distinta a la conversión y subsecuente, ¿sí?, a ella, o sea, la regeneración. Y que pueden haber varias señales, pero la mayor señal es que uno se va a volver un evangelista, uno se va a volver una persona que va a dar testimonio de Cristo muchísimo más dinámica. El síntesis del tema 3 es que las Escrituras son la primera fuente de revelación del Espíritu, mientras que el Pentecostés es la segunda. Como aporte teológico, el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, cuando los discípulos supieron más acerca de la obra redentora de Jesús y recibieron la misión de proclamar las buenas nuevas a todos. Al derramar su Espíritu, Dios confirmó a los cristianos como cuerpo espiritual de Cristo y los capacitó para la gran comisión. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo que llenó a cada creyente en Jesús, en el día de Pentecostés, lo confirmó como la iglesia. Pentecostés fue el derramamiento formal del Espíritu Santo sobre ella. La marca de la verdadera iglesia no es solamente la doctrina cierta o adecuada o verdadera, sino las acciones correctas que son la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Cuando Pablo impone las manos sobre estos cristianos en Éfeso, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo de la misma manera que los discípulos en el Pentecostés. Y hubo señales externas visibles de la presencia del Espíritu Santo. Ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Lo mismo aconteció cuando el Espíritu de Dios vino sobre los gentiles. Y esto es lo que nos dice la Biblia de estudio de aplicación personal. Conclusión. En el poder del Espíritu, el apóstol Pablo, más allá de realizar curaciones y milagros, en el nombre de Jesús, llevó a la iglesia en Éfeso a expandir el Evangelio de Cristo. A la luz de este ejemplo, precisamos, mis amados hermanos, verdaderamente rescatar la simplicidad de la fe cristiana, buscando las señales que demuestran el poder del Espíritu Santo hoy en día. Para reflexionar, algunas preguntas. ¿Qué lo movió a Pablo y para qué? En segundo lugar, ¿quién acompañó a Pablo en el primer viaje misionero? En tercer lugar, ¿quién lo acompañó en el segundo viaje misionero? En cuarto lugar, ¿es posible recibir el bautismo en el Espíritu Santo antes de creer en Jesús? Y en último lugar, ¿cuáles son las fuentes de enseñanza de Pablo sobre el Espíritu Santo? Mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición esta lección. Nos vemos hasta la próxima lección, que será Pablo, el plantador de iglesias. Y espero que Dios los bendiga muchísimo. Recuerden una cosa: Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Nos vemos en la próxima lección o video y recuerden, esto es Pentecostalismo Máximo. Si tienen alguna duda sobre la teología pentecostal o alguna pregunta bíblica que tenga orientación pentecostal, no duden en preguntar o dejarlo en los comentarios. Ahí abajo también están nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima lección o video. Dios los bendiga y hasta la próxima.